Información, así nos vamos de una vez al análisis. Saludamos a Martín Guerra, es analista político, escritor, nos acompaña también desde esta capital suramericana, desde Lima. Martín, el juez Richard Concepción ya no estará a cargo del caso Odebrecht por una decisión administrativa. ¿Cómo entender esta movida en esta coyuntura? Bueno, no es la única, se han estado haciendo una serie de movidas, como bien usted señala, a lo largo de los últimos meses en nuestro país. Es como si el fujimorismo o la mafia o las diversas mafias que hay en nuestro país, incluyendo las relacionadas con el expresidente Alan García, se estuvieran posicionando en lugares estratégicos del Estado y desplazando además a funcionarios dignos, honestos, que tratan de cumplir con su deber, ¿no? Entonces, justo ahora, el escenario del post-intento de vacancia presidencial al presidente Kuczynski, que ha significado además la liberación del expresidente Fujimori, el indulto humanitario famoso, que ocurra esto significa pues que se está sentando las bases para que los culpables de enriquecimiento ilícito y algunos delitos relacionados con la empresa Odebrecht salgan libres, ¿no? Y la impunidad se convierta en un asunto de todos los días en nuestro país. ¿Cree que esto fue parte del pacto entre PPK y Fujimori? Definitivamente, tal como lo advertimos el día 22, la salvación que le otorgó el grupo de Kenji Fujimori, hijo de Alberto Fujimori, eh, al abstenerse 10 de ellos en el pedido de vacancia, tiene que ser pagada, ¿no? Y pensamos que primero ha sido el indulto, luego estos cambios que están habiendo de funcionarios, reposicionamientos políticos y van a haber más cosas, lamentablemente. Hay más preguntas por hacerte. El presidente PPK y Keiko rindieron indagatoria por el caso Odebrecht, eso fue esta jornada. Si la justicia está cooptada, como nos dices, ¿qué desenlace puede tener esta investigación? Está impresionado, indignado. El presidente Pedro Pablo Kuczynski estaba atestiguando ante Hamilton Castro durante muchas horas y al mismo tiempo la ex candidata Keiko Fujimori hacía lo propio con José Domingo Pérez Gómez. Entonces es increíble que una ex candidata presidencial, hija de un presidente corrupto, y el actual presidente que se acaba de salvar una vacancia, se encuentren dando testimonio en parte de un proceso en donde hay que demostrar, tienen que demostrar si están ligados o no con la corrupción, sobre todo y por lo menos hasta el momento con la empresa Odebrecht. Hay algo que hay que decir. El tema de Pedro Pablo Kuczynski no es solamente relacionado con Odebrecht. Hay otra serie de acusaciones que él tiene por décadas y en caso de Keiko Fujimori también hay otras acusaciones de enriquecimiento ilícito para delinquir, etcétera. No obstante, esta es la más escandalosa. Pensar que vaya a ocurrir algo como están las cosas nos parece difícil. No sé, no podría decir si en el caso de Keiko Fujimori ocurriera algo o no, es decir, que la judicialicen, porque en este momento el Fujimorismo, por lo menos en apariencia, está dividido, ¿no? Hay algo importante que señalar ahí. Digamos, los nuevos cuadros del Fujimorismo que han salido elegidos en la elección del año pasado, el 2016, están con Kenji Fujimori, el hijo de Alberto Fujimori, el hijo menor, son 10, y estos 10 individuos ciudadanos son de provincias, es decir, del interior del país. Prácticamente son estas apariciones políticas, sus primeras apariciones en política seria, digamos, mientras que los que se mantienen alrededor de Keiko Fujimori son ya experimentados políticos, y la palabra que voy a decir es gruesa, pero es así, están enraizados en temas de mafia, acusaciones desde falsear documentos en cuanto a sus estudios superiores hasta temas de no pasar de dinero a sus hijos, de participar en asociación ilícita para delinquir con dineros del Estado y dineros de privados, etcétera. Esa es una gran diferencia, ¿no?, entre los dos espectros del fujimorismo, pero obviamente el programa político y económico es el mismo: neoliberalismo, privatizaciones, concesiones y muy poca transparencia en cuanto a los orígenes y organización de esta organización, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo ahora es que probablemente, si los favores que se están pagando desde el gobierno son para el sector de Kenji Fujimori,
eh, tal vez no le vaya muy bien a Keiko Fujimori, pero bueno, ellos no actúan tanto por una construcción de principios, sino por conveniencia, entonces probablemente podrían terminar unificándose, sobre todo ahora que el padre está libre, ¿no? Imagino que va a tratar de organizar o reorganizar su organización, llamémosle política. Martín, esta es una pregunta que se deriva de lo otro que me estás contando, ese panorama oscuro del fujimorismo, pero ahí está claro, de la otra orilla, ¿cómo está la situación en las filas del oficialismo del presidente Pedro Pablo Kuczynski? Ellos eran muy pocos, 18, se han retirado 3, entonces es bastante débil la posición que tienen. Quedan 15, de esos 15 algunos ya están manifestando que definitivamente no están totalmente de acuerdo con lo que está haciendo el presidente y todos han señalado que no sabían aquello del indulto, ¿no? Entonces eso sí es definitivamente preocupante para el presidente, ¿no? Y preocupante para el pueblo peruano porque significa que aquello que señalábamos nosotros, que era una pugna entre la derecha liberal o neoliberal, si se quiere, y la ultraderecha medio fascistoide, golpista, se está inclinando a favor del segundo señalado. Entonces, el debilitamiento de la bancada de Kuczynski un poco le da el poder o le abre las posibilidades de tener más poder a los fujimoristas, que también estarían divididos. Entonces, estamos viendo una situación de crisis del Estado burgués, por llamarlo de alguna manera, y eso asegura definitivamente que van a tener que darse una serie de recomposiciones entre los grupos de poder, pero también las organizaciones sociales tienen que demostrar un mayor nivel para estar de acuerdo con la coyuntura. Es algo que pone al pueblo peruano y a las organizaciones de izquierda como una especie de llamado de atención para poder de una vez construir un frente poderoso que pueda resistir esto, porque esto va a implicar cambios en la economía y va a implicar golpes al bolsillo del pueblo peruano, porque ya se habla ya por ejemplo, la subida del dólar, el cambio de la paridad de la moneda es importante. Entonces, una serie de bajadas en la bolsa y de cambios de algunos recursos que van a afectar definitivamente a los más débiles, ¿no? Entonces, eso también es una llamada de atención. Gracias, Martín, por ese análisis. Esa es la situación que se vive en este momento, entonces, en esta nación suramericana.